Compartimos con Vinicio Castillo Semán, Vinicito, quien es candidato a senador por el Distrito Nacional en la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Vinicito, ¿cómo está usted pasando su cuarentena? Muy buenos días, Loreni, muy buenos días a todos allá, distinguidos amigos. Muy contento de estar con ustedes y con el pueblo dominicano que sigue y ve este programa todas las mañanas. Vinicito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi amigo caminero? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy hay una reunión en la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana con los presidentes de los partidos políticos. Hay un tema que es el voto del exterior, está el asunto del protocolo sanitario. ¿Qué tú esperas? ¿Cuáles son tus expectativas en torno a esa reunión del día de hoy? Sobre todo que los partidos políticos están pidiendo que el jefe de informática sea designado ahí en el día de hoy, o de consenso. Mira, es muy importante la reunión del día de hoy en la Junta Central Electoral, porque hay aspectos clave del montaje de las elecciones que tienen que ser definidos ya. El tema, ustedes recuerdan que el informe de la OEA motivó prácticamente la culpa de todo el colapso que ocurrió en las elecciones municipales de febrero a el Centro de Informática de la Junta Central Electoral. Lo que se dice en ese informe es terrible y obviamente obligó a la separación de su director, pero eso no podía ser la obra de un solo hombre. Evidentemente que el cuerpo como tal, sensible de la informática de la Junta, está bajo un cuestionamiento nacional e internacional totalmente fundado. Nosotros entendemos, nuestra coalición, que hay que hacer una gerencia informática colegiada parecida a lo que ocurrió en el año 2012 en la gestión de Roberto Rosario, donde los partidos políticos principales tenían delegados. Se creó una gerencia de informática donde cada partido tenía su representante con despacho en la Junta Central Electoral en los aspectos informáticos. Yo creo que eso es fundamental y es uno de los elementos clave para salir de hoy de esa reunión. También está el tema de las recomendaciones que hace la OEA. Las recomendaciones que OEA hizo son fundamentales para la transparencia de este proceso electoral que viene. Ese informe que evaluó lo que ocurrió estableció dónde están los puntos débiles del montaje de las elecciones y es un reto de la Junta llevarlo a cabo. No, ese es otro de los elementos. Y está otro elemento que es fundamentalísimo, vamos a decir, que es el tema de la protección que debe tener el votante a la hora de ejercer el voto. A 60 días de las elecciones hay preguntas que hay que hacerse. Las condiciones que obligaron a la suspensión de las elecciones del 17 de mayo están presentes o desaparecieron. Después de 40 días de encierro y de cuarentena que hemos tenido, hemos podido contener, detener la pandemia, los contagios, la expansión. Porque yo creo que las elecciones del 5 de julio tendrán mucho efecto si se producen o no del éxito que podamos tener en los próximos 30 o 40 días para detener el contagio y la curva de expansión. Porque ninguna cabeza sana puede entenderse que vamos a convocar a 7 millones de dominicanos a ir a las urnas en medio de una expansión de la pandemia del coronavirus. Tú no le puedes decir a un votante que para ejercer su derecho al sufragio tiene que arriesgar su vida y la de su familia. Usted está planteando, eso es absolutamente. Vinicito, usted está planteando revisar la fecha del 5 de julio
para las votaciones, sobre todo que la representante local de la OPS en la República Dominicana advierte que no es tiempo aún para relajar medidas del COVID-19, o sea, para aperturar el país, para flexibilizar las medidas que se han tomado. Yo lo que digo, Caminero, es lo siguiente. Esas elecciones dependen de que podamos controlar la pandemia. Esa es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que hay que hacer para controlar y aplanar la curva? ¿Se ha hecho en estos 40 días un esfuerzo real de los dos únicos mecanismos que hay para detener una pandemia de este tipo? ¿Cuáles son los países que han logrado con éxito detener una pandemia del coronavirus? Alemania, Corea del Sur, China. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron con una cuarentena estricta de su población de 24 horas, de 2 semanas, 3 semanas, y con pruebas rápidas masivas a la población. ¿Ha hecho la República Dominicana eso? No lo hemos hecho. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que estamos viendo, que en los últimos días, en las últimas 48 horas, hay 600 y pico de casos nuevos de coronavirus en el país. La propia representante de la OMS dice que las cifras que está dando Salud Pública no son confiables porque no se están haciendo las pruebas PCR que requiere el país, que por lo menos para tener una idea real de los contagios se deben duplicar esas pruebas PCR. Eso lo dice la representante de la OMS. Entonces, nosotros queremos que el 5 de julio haya elecciones en el país. Lo queremos y es vital para la democracia dominicana. Pero obviamente depende de que podamos controlar este problema de salud. Y ahí viene el dilema de que hay esta situación es un imponderable que se tendrá que definir en los próximos 30 días. Imagínate tú unas elecciones donde los candidatos no puedan salir de su casa en un estado de excepción. En el caso de que tú no puedas ni siquiera moverte a ningún lado porque legalmente está prohibido moverte y porque la campaña electoral está prohibida. Sería un absurdo. Claro. Entonces, por eso yo he insistido siempre, aquí el factor fundamental para esas elecciones, aparte de los técnicos, es precisamente que podamos contener o por lo menos minimizar el riesgo de que si no hemos, como dijo, escuché a la amiga Laura antes de la entrevista, tenemos claro que vamos a convivir y a tener que convivir con el coronavirus, pero con una curva aplanada y con una pandemia controlada, no con una pandemia en expansión. Porque si hoy tenemos 8,000 casos, si en 60 días tenemos 50,000 dominicanos circulando con coronavirus, tú decirle a 7 millones de gente que vayan a votar, a más de 350,000 que se necesitan que estén ahí 12 horas, es un crimen. Entonces, Vinicito, entonces usted, ¿qué plantearía con relación a esto? Porque ciertamente si usted dice que no se está llevando el protocolo según los requerimientos de los organismos internacionales como la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, ¿qué ustedes entienden que debe hacerse? Y ayer Ito Bisonó nos daba una propuesta que nos parece muy interesante, sobre todo en aras de ahorrarle dinero al Estado dominicano, porque usted sabe lo que cuesta el proceso electoral. Entonces, si aquí, que en el escenario se está planteando una posible segunda vuelta, se diera el 5 de julio las elecciones y no ganara uno con 50+1, el país tendría que irse a una segunda vuelta o podrían consensuar los partidos políticos, sus líderes principales, para hacer algún acuerdo y evitar que esa situación se dé de llevar una segunda vuelta al país. No, esa propuesta no la escuché de Ito, pero él sabe, porque él es legislador, que eso es totalmente absurdo.
Incluso la posibilidad misma de una reforma constitucional está prohibida taxativamente en este periodo de excepción. Eso no es posible. Las reglas de juego son claras y está planteado con las elecciones una segunda vuelta, que nadie le quepa duda a eso. Yo le decía a los amigos del PRM ayer, Luis Abinader, ustedes saben que es mi amigo de la infancia, que yo tengo una relación personal con Luis y su familia por encima de los temas políticos. Le decía que el mayor enemigo de ellos era el triunfalismo, de creerse que ellos ganaron las elecciones y que ellos son poder. Y no es así. Aquí hay tres polos claramente definidos y con esos tres polos nadie puede pensar que va a llegar a un 50% más uno. Y ponía el mismo ejemplo de lo que acaba de pasar en la municipal. El PRM con todos sus aliados y con un apoyo nuestro, de nuestra coalición en algunos puntos, que se dieron alianzas en algunos puntos, alianzas que a lo mejor no en muchos sitios fueron locales y no formales, ellos llegaron a un 43%. Y en las encuestas que nosotros tenemos, Luis anda en un 43, 44%. Aquí va a haber una segunda vuelta, no hay duda. Y Leonel Fernández va a clasificar para una segunda vuelta y va a ser el candidato que va a competir con Luis Abinader en una segunda vuelta. Mire, Vinicito, justamente sí, eso fue lo que le pregunté a Ito luego de que él planteara eso. Si hay una segunda vuelta o si Leonel obtiene más de un 10% y Luis no llega a tener ese 50 más 1, ¿querría Leonel hacer una alianza con Luis Abinader para evitar esa segunda vuelta? Usted está diciendo que es absurdo por ser inconstitucional y que claramente hay un escenario de segunda vuelta, pero ¿no hay alguna forma de que se plantee algún trato antes del 5 de julio y evitar el gasto y el despilfarro de esa segunda vuelta? Es que no es un despilfarro. La segunda vuelta y el 50% es un mecanismo constitucional que nosotros asumimos para que el que sea presidente de la República Dominicana tenga la legitimidad de tener más de la mitad del electorado a su favor. Eso no es un gasto, no es un despilfarro, jamás en la vida. Lo que pasa es que el PRM sabe que su triunfo y de sus aliados depende de que la votación histórica del PLDismo se divida. Y si esa división, el único que la puede agrupar de nuevo en una segunda vuelta es Leonel Fernández. Y esa es la posibilidad que los amigos del PRM le temen. Por eso en sus análisis ponen siempre a Leonel en un lejano tercer lugar. Porque ellos saben que si en el hipotético caso que Leonel quedara en tercer lugar, que yo lo descarto, obviamente cualquier alianza de segunda vuelta sería mucho más factible con el PRM que con Gonzalo Castillo. Porque ya nosotros tenemos incluso para el 5 de julio 23 provincias donde vamos juntos con el PRM. Ayer yo oí al amigo Orlando Jorge diciendo como una especie como de avergonzado de que ellos no tienen pacto con Leonel. No, ellos tienen pacto con Leonel, formales y depositados en la Junta. Vamos juntos con el PRM en 23 provincias. Ahora, en el nivel presidencial, Leonel y Luis no tienen pacto en primera vuelta, eso está clarísimo. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que Leonel va a pasar a una segunda vuelta y va a competir con Luis en esa segunda vuelta. Bueno, sin dudas que frente a tres bloques que hay, que encabeza Leonel Fernández uno, Luis Abinader otro, Gonzalo Castillo otro, y donde ahí se está distribuido cerca de 18 a 20 partidos políticos que llevan y que empujan las candidaturas de esas tres fuerzas, sin duda de que se va a producir una segunda vuelta, porque cada quien va a jalar y va a pensar y piensa que ganaría en primera vuelta o que va a quedar en primero o segundo lugar. Ahora, mi pregunta es, ¿a quién dañaría la posibilidad de una disminución
de votantes en estas elecciones, porque regularmente la abstención del dominicano en las elecciones presidenciales son de un 30, un 29%. Pero con este contagio, esta expansión del coronavirus, es posible que se reduzca a por lo menos el 50%. Mira, yo creo que hay gente haciendo cálculos en el gobierno, erróneos, de que creen que con ayudita forzar una abstención alta, de que no vaya más de un 30, un 40% a votar, ellos pueden imponerse. Y creo que el cálculo es erróneo. Porque aquí, paralelamente a este problema, hay más de 1 millón de dominicanos formales, de empleos formales parados. Y hay millones de informales detenidos. Y el 80% de las empresas paradas. Y el dólar cerró el viernes a 57 por 1. Y las principales generaciones de divisas del país están paradas. ¿Cómo que el dólar el viernes pasado se hicieron operaciones al 57? Al 57 por 1. 56.80, 56.85. Claro, hay un mercado paralelo, nadie se equivoque. En los bancos usted va a comprar para la tarjeta $1,000, $2,000, $3,000 y se lo venden a un precio mucho más bajito. Pero todo el que es comerciante, importador, que requiere divisas, sabe que buscar 30, 40, 50, $100,000, si no está a esos niveles de 57 casi, no aparece. Entonces, ¿qué pasa? Arriba del problema que hay económico, se le está sumando el tema de la incertidumbre política, que hay un tema de confianza. Estas mismas declaraciones del gobernador del Banco Central, que es la autoridad máxima a nivel de la estabilidad monetaria del país, cambiaria, te dice a ti cuál es el panorama, donde él dice, bueno, los cotizantes no tienen ingresos, pero no le podemos dar, ya no por un tema de la AFP, sino por un tema macroeconómico, porque significaría aumentar la liquidez de pesos y los pesos perseguirían los dólares y eso podría provocar una situación similar a la del 2003. Sí. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, ¿qué pasa? En 60 días tú proyectas eso, lo que eso va a pasar, la economía va a vomitar al gobierno. Porque este país no, parado como está, con una expansión del coronavirus, donde no se va a poder reabrir en medio de una expansión, obviamente cualquier cálculo de ayudita de 3,000 pesos, de 5,000 pesos, no van a resultar. Y muchas de las tarjetas que ellos están dando, la pregunta que se van a hacer, sobre todo los PLDistas, los militantes PLDistas abajo, ¿quién me la va a mantener en el futuro? Porque ya a Danilo le quedan 100 días hoy. 101 días hoy es lo que queda del gobierno de Danilo Medina. Es decir, que el cálculo de que tú me das una ayudita de 5,000 pesos, de 7,000 pesos, o 3 pesos para ir a votar, ya no va a ser tan importante porque van a proyectar quién va a ser el presidente. Bueno. ¿Qué pasa? Esa base social del PLD sabe que si el PRM llega, obviamente ellos pueden verse afectados y por eso yo creo que van a apelar a su líder histórico, que es Leonel Fernández, que es el único que puede unificar esa votación en estas elecciones que vienen. Bueno, muchísimas gracias a Vinicito Castillo Semán, candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y además los aliados. Y la Fuerza Nacional Progresista. Y el Partido Reformista, el BIS, el PQDC, el PDI y el PUC. Bueno, el bloque que lleva a Leonel Fernández como candidato presidencial. Muchísimas gracias a Vinicito por su participación hoy en Matinal.